¿Por qué no quiero ser cristiano? Porque son unos mentirosos. Porque desconfío en las iglesias. Porque no concuerda con mis creencias. Porque uno de ellos me lastimó. Porque nada te llena. Porque son hipócritas. No creo en él, Dios no existe. Porque nos quieren cambiar nuestro pensamiento. Porque no toman ni fuman. Son unos aburridos. Porque los pastores se roban el diezmo. Son unos doble cara. Todo es pecado, todo es pecado. Porque son muy conservadores. Estamos en un capítulo más de ¿Por qué no quiero ser cristiano? El podcast que te hará reflexionar al respecto de tu fe y todo lo que piensas de Jesús. Hoy nos acompaña una mujer de gran bendición, una mujer que hoy al conocerla, porque no la había visto en mi vida, solo hoy vi la obra que Dios hizo en ella y dije, Paula, te tenemos que entrevistar en ¿Por qué no quiero ser cristiano? Bienvenida, Paula. Hola, mucho gusto. Soy Paula Valverde y un gusto poder compartir lo que Dios ha hecho con mi vida. Gracias, Paula. Fíjate que nos estabas contando hace un momento que tú conociste de Dios muy pequeña. Entonces quisiéramos que nos platiques cómo tú conociste de Dios y a qué edad. Así es, bueno, se puede decir que conocí de Dios por mi mamá. Yo tenía 8 años cuando mi mamá se convirtió al evangelio, pero yo comenzaba a aprender de lo que mi mamá me decía acerca de Dios y yo oraba desde pequeña, yo oré a Dios, pero yo era muy maldosa. Me volví delincuente porque pues sufrí violencia, mucha violencia en mi hogar. El abandono de mi madre porque ella trabajaba y la gente que me cuidaba o que mi mamá me dejaba encargada con ellos, me maltrataba. Y empecé a sentir rencor, odio, deseos de venganza con esa gente que nos maltrataba porque esa gente nos quitaba la comida, nos violentaba. A mi hermana pequeña le daban con una tabla, con un clavo. Y pues le hacían hoyitos en sus pompas. ¿Cómo crees? Y a mí me daba mucho coraje eso porque yo no podía hacer nada. Ella tenía pues 4 años y yo tenía 7 y así se fue avanzando nuestra edad, pero sufrimos mucho. Entonces, aun cuando yo sabía, mi mamá me había mostrado que yo era hija de Dios, que yo podía orar y todo eso, yo lo hacía, yo oraba a Dios. Pero orando, según yo pensando que hacía bien, orando a Dios también delinquía, robaba, golpeaba, me vengaba, hacía muchas maldades, le robaba a la gente que me hacía mucho daño, yo le robaba su dinero, sus alhajas, cosas importantes que para ellas eran, pues yo se las robaba. Y las escondía. La verdad es que aun cuando yo hacía o robaba o delinquía, terminando de hacer las cosas, yo me ponía a orar. ¿Cómo era? Exacto, quería preguntarte esto. ¿Cómo tú veías a Dios? O sea, ¿tú sentías que te acompañaba y que vamos, de alguna forma te protegía? ¿O cómo sentías esa relación con Dios al orar? Bueno, yo oraba, yo creo que como loquita porque yo no sentía nada. O sea, yo sabía que había un Dios que me veía, pero como el maltrato que yo tenía, era mucho, aun cuando le decía, Señor, ayúdame, yo no sentía que Él me escuchara. Yo no sentía que Él estuviera ahí con nosotros, porque cada golpe que recibía, cada maltrato que veía, o sea, yo decía, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese ser que mi mamá me enseña, por ejemplo? Que mi mamá me dice, vamos a ir al templo y ahí te voy a, y ahí te vas a ir a la clase de los niños y te van a enseñar cosas. Yo iba y lo aprendí y lo veía y me gustaba ir ahí. Pero yo seguía siendo la misma, o sea, incluso
o llegué a un internado, me metieron a un internado donde aprendí a pelear, a defenderme y y defendía yo mi religión. Eso sí, yo defendía mi religión. Yo decía, yo soy cristiana. ¡Qué fuerte! Yo soy cristiana y estoy robando. Entonces yo te diría, ¿y eso qué es cristiana? Así es, yo defendía mi religión porque decía, no, yo soy cristiana, pero ¿qué creen? Que a la cocinera del internado, como yo decía que yo era cristiana, me empezó a decir hija del diablo. Y entonces yo le tomé mucho rencor, mucho resentimiento y empecé a tramar mi venganza contra ella. ¿Qué fue lo que hice? Robarle todo su sobre de su dinero. Y también yo me di cuenta que empecé a ser muy cautelosa, hipócrita. ¿Por qué? Porque me hacía de amigas a las personitas que me hacían daño, me las hacía de amigas para que tomaran mi confianza Wow. y para que ellos no dudaran de mí cuando pasara algo. Entonces, como yo me hice muy mentirosa, me hice muy vengativa y planeaba la maldad. Ajá, entonces las hacía mis amigas ¿para qué? Para poderme vengar de ellas. Entonces fingía tan bien que yo les decía, yo oro por ustedes, yo voy a orar. Ya tenía yo pues 10 años y no dejaba de delinquir, no dejaba de robar. Es más, yo me volví tan cautelosa que robé a lo que antes era la CONASUPO. Cuando comenzaba a horrera, yo les robé muchas cosas, me las metía entre mi ropa interior o mi ropa y yo les robaba y nunca me cacharon. A mí nunca me cacharon y resulta que cuando las personas me hacían daño y yo fingiendo ser su amiga, les empecé a robar su dinero y sus pertenencias. Y cuando las veía o cuando se daban ellas cuenta de que les faltaban las cosas, yo gozaba. La verdad me reía y gozaba y porque les decía qué bueno, porque están sufriendo, porque alguien de ellas me dice hija del diablo y a mí nadie me dice hija del diablo, porque yo soy hija de Dios. No te pases. ¿Cuántas veces alguien ha hecho daño o tú que nos estás escuchando te encontraste con una Paula? ¿Cuántas veces te has encontrado con un cristiano que no está siguiendo los pasos de Jesús? ¿Y sabes por qué? Porque es una persona lastimada, es una persona que está sufriendo. Si tú te has encontrado con alguien así, considera que no es la religión, es la relación con Dios, es de lo que te estamos hablando aquí. No veas a la persona, ve a Jesús. Tú lo que necesitas no es una relación con las personas, es una relación con Dios. Hoy te estamos invitando a que abraces lo que Jesús dijo, porque Él pudo tocar el corazón de Paula. Así como escuchas, Él pudo transformar su mente y su corazón. Y vamos a ver cómo fuese de repente. Cansada yo creo que ya también de mi mala conducta. A los 12 años yo salí del internado, me escapé y a los 15 años tuve un accidente, me aventó un camión. Yo recuerdo que en el tiempo de los 8 años a los 15 años mi mamá oraba muy ferviente por mí. Es más, ella me decía, hija, vamos al templo. Y yo le decía, no, ¿dónde está tu Dios? Tu Dios nos ha abandonado. Tú lo que estás siguiendo es una sola religión nada más, que es mentira. Empecé a renegar de Dios, incluso empecé a maldecirlo porque yo le decía, ¿dónde está Él cuando me pegaban? ¿Dónde está Él cuando me maltrataba la gente? ¿Dónde está Él cuando me menospreciaban? Y empecé a tomar odio con todos los demás, con la gente, y a vengarme. Pero cuando Dios escuchó la oración de mi madre, fue cuando yo cumplí 15 años. Un camión me aventó junto con una amiguita. Mi golpe fue en la cabeza y estando en coma,
entré en coma. Estando en coma, mi espíritu salió de mi cuerpo también y se fue a parar a un cuadro que yo he visto en donde van las personas caminando rumbo al infierno y van tocando instrumentos. Ese cuadro existe. Y yo me metí ahí en ese cuadro y el cuadro recobró vida. Cuando yo entré a ese cuadro, yo era la última que iba rumbo al infierno. Y cuando empezaron a caminar, yo empecé a retenerme mis pies y decía, yo no quiero ir ahí, Señor, ahí están yendo al infierno, yo no quiero ir ahí. Yo empecé a gritar, pero mi cuerpo en el hospital estaba inerte. Sí, todavía mi corazón palpitaba porque había entrado en coma, pero cuando iba llegando a ese lugar, yo empecé a clamar, Señor, ayúdame. Y empecé a gritar, Jesús, ayúdame, por favor, ayúdame. No quiero ir a ese lugar. Pero yo sabía que Jesús no me estaba escuchando porque yo no sentía en ese momento que Jesús me estaba escuchando. No lo sentí en ningún momento. Yo sabía que iba a ese lugar. Y cuando yo dije, Señor Jesús, yo me arrepiento de todo lo que yo he hecho porque le he hecho daño a mi madre, le he hecho daño a la gente, le he hecho daño así. Ahí en coma empecé a arrepentirme de lo que había hecho. Van a creer que cuando yo dije Jesús, me arrepiento, me volví a la vida. Desperté del coma. No había nadie en el cuarto donde me habían puesto, no había nadie, ni el doctor, nadie había en ese lugar. Desperté y quise levantarme y tenía aparatos en las manos y en la cabeza, porque el golpe había sido en la cabeza. Me quise, con mis manos, quise agarrar mi cabeza y la sentí tan pesada que no me pude levantar. Pero rompí el suero, rompí lo que tenía en las manos y como pude me paré. Y ahí sentada me encontró una enfermera y empezaron a gritar, ya despertó la niña, ya despertó. Yo tenía 15 años. Ya despertó, entonces empezaron a entrar y me acostaron otra vez. Y yo le dije, es que yo estoy bien. Dice, pero tu cabeza te vas a lastimar. Y le dije, no, sí me duele mi cabeza porque estaba, el golpe fue ahí en la cabeza, pero yo estoy bien. Les decía, yo estoy bien. Pero hubo una situación. Yo perdí la memoria durante 6 meses. Mi madre, cuando me llevaron del hospital, el doctor le dijo, mire, su hija va a quedar loca porque el golpe fue muy fuerte en su cabecita. Esperemos que con el tiempo se vaya recuperando. La cuestión es de que cuando me pasaron 6 meses, yo no recobraba la memoria, yo no sabía qué había pasado. Me decían que me había golpeado un hombre, pero yo no sabía. Hasta los 6 meses que yo estaba platicando con una mosca, ahora sí que como dice la canción, se cumplió una mosca parada en la pared. Estaba la mosca parada ahí y yo la estaba apuntando y le estaba platicando y en ese momento me vino la memoria. Cuando yo le estaba haciendo así a la mosca picándola, me vino la memoria. Y ahí me vino como un, ¿cómo se le llama eso? Un boom de los pensamientos, de los recuerdos, todos, y ahí recordé lo que me había pasado, el accidente que había tenido. O sea, tú recuerdas cuando no tenías memoria y recuerdas esa escena con la mosca. Recuerdo, sí, pero nada más recuerdo cuando desperté en el hospital, que dije que no tenía nada. Y después, como que la memoria se me perdió, no sé qué pasó, perdí la memoria 6 meses. Yo no sabía, lo único que sabía era que mi mamá era mi mamá, pero si la gente llegaba yo no me acordaba de nadie. Y no me acordaba qué había pasado y no me acordaba de la situación que habíamos vivido, nada. Pero le digo, cuando yo estaba con esa mosca platicando, fue cuando empecé a recordar todo. Me vino, le digo, como una tras otra idea y pensamiento, y recobré la memoria y me acordé de lo que había pasado, de lo que incluso me acordé de lo que la iglesia estaba orando por mí. Llegaban al hospital y la gente y los pastores estaban orando por mí. De eso me acordé cuando yo estaba inconsciente, cuando yo estaba en coma.
Yo oía las voces de los que estaban orando, pero claro, yo no podía platicar con ellos, pero sí escuchaba que estaban orando por mí. Y cuando yo recobré la conciencia, entonces fue cuando dije, el Señor me resucitó. Y desde los 16 años que yo me bauticé hasta la fecha, no he dejado de servir al Señor, de buscarle y de creer en su palabra, de lo que Él me dice y que también Él trata con nosotros, y que hubo un cambio total cuando yo decía, es que yo oraba, pero yo no era hija de Dios. Yo delinquía, ¿sí? Pero oraba a Dios, porque le pedía ayuda al Señor, pero yo sabía o creía yo que Dios no me escuchaba. Y ahora digo, Dios me escucha, y escuchó a mi madre, las oraciones de mi madre, y desde entonces, desde los 16 años y ahora ya tengo 58 años de edad, jamás he dejado de servir a mi Señor. No te pases, es súper interesante el hecho de que nos digas, tenía una oración que no sentía que era contestada, una oración que no sentía que era una conversación, porque ahora supongo que en esta relación que ya tienes a partir de los 16 años, tú ya sientes que hay una conversación. Claro. ¿Cómo es esta parte? Digo, entendemos que hay un de repente, y ese de repente es cuando realmente clamas a Él y le hablas directamente, y todavía me parece que el arrepentimiento fue parte fundamental de este inicio de esta conversación. Pero ¿cómo es ahora la conversación de Paula? Con Dios. Así es. Sí, es mi oración, es mi plática con Él. Yo platico todos los días y en todo momento. Escucho su voz a través de su palabra, pero también la escucho a través de su Espíritu Santo cuando me habla, cuando me dice muchas cosas que tengo que hacer. A pesar de que yo me convertí al Señor a los 16 años, aún así no dejaba de delinquir. Ya robaba menos, pero robaba. Y yo ya escuchaba que Dios me escuchaba. Yo ya sabía que Dios me escuchaba, pero aún así mi costumbre era tan arraigada que no podía dejarlo tan fácil. Aun cuando le pedí al Señor que me cambiara, eso fue un proceso que tardó cuando menos 3 años, de los 16 a los 18 años. Porque recuerdo que la última vez, porque yo robaba en los supermercados, entonces la última vez que Dios me dijo hasta aquí, ya no más, fui a una horrera y vi una corbata de niño y me gustó mucho y dije, este va a ser para mi hermanito. Me lo metí acá en el pecho, me lo escondí y salí bien campante. Llegué a mi casa y escuché la voz de Dios cuando me dijo, ya no más, ya no más. ¿Saben qué hice? Agarré la corbata, me la volví a meter, regresé a la bodega horrera y la puse en su lugar. De ahí, el cambio seguía. A pesar de eso, yo seguía de peleonera. Delinquir ya no robaba, pero seguía de peleonera. El chiste es de que en una ocasión me enfadé de mi manera de vivir, porque era rencorosa, vengativa. Bueno, no se pueden imaginar cómo era yo. Resulta que un día le digo a mi madre, madre, voy a un retiro de jóvenes, vamos a ir a orar. Cuando yo le dije eso, pero le mentí, porque yo me fui al templo a encerrar, yo solita me fui al templo a encerrar desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, y ahí empecé a orar y le dije, Señor, ya no quiero ser igual de antes. Ya no quiero ser rencorosa, ya no quiero ser vengativa. Aquí estoy, Señor, y quiero que me cambies totalmente, porque mi vida es un caos. O sea, vivía en amarguras, en resentimientos, cosas que me estaban afectando incluso mi manera social, mi personalidad, porque ya me conocían como la Marguetis. Ya me decían, no, es que esta mujer es odiosa con ganas. Cuando oré ese día, recuerdo que oré toda la noche y estuve llorando y orando. Yo no sé cómo aguanté, porque ni sueño me dio. Pero ahí estaba con mi condición de una mujer mala, pecadora. Y le dije, Señor, ya no quiero ser igual. Me van a creer
que yo no sentí nada. Cuando yo oraba ahí en el templo no sentí nada, nada, o sea, yo no sentía un fuego, yo no sentí una paz, yo no sentí nada, solamente dije, bueno, yo creo que he perdido el tiempo aquí, porque no siento nada, y me habían dicho que se sentía algo y que a lo mejor iba a temblar o no sé qué cosas, pues yo no sentí nada, pero yo oraba, y yo pensaba, dije, a lo mejor en verdad Dios no existe porque no me escucha y no me hace sentir nada. El chiste es de que yo salí de ahí, bueno, salí con los ojos hinchados, pero no me di cuenta en ese momento que Dios había hecho la obra. En ese momento. Yo no sentí que me hubiese escuchado, pero ahora lo sé que sí me escuchó. Y que mi cambio fue progresivamente. Cuando me di cuenta, yo ya no era una mujer rencorosa, yo ya no era peleonera, o sea, mis resentimientos ya como que ya estaban quedando atrás. Perdoné a mi madre por todo lo que, según yo decía, ella me hizo. Perdoné a mi madre y empecé a servir al Señor. Y en todo ese transcurso de todos estos años he visto cómo Dios ha cambiado mi vida. Ya no soy igual. Y entonces cuando de repente que veo y que digo, a ver, vamos a checar el cambio, dije, caray, no, me han hecho cosas y no, ya no respondo, o sea, digo, ya soy diferente porque Dios ha cambiado y cumplió su palabra cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De ahí para el real empecé a ver el cambio que Dios hizo en mí. Y no tan solo yo lo vi, lo vio mi madre, porque ella testifica de mí cada vez que puede. Lo vieron mis amigas, que incluso había amigas que me inducían a la prostitución y nunca pude, más bien nunca les hice caso. Me inducían a drogarme y tampoco me drogué. Me inducían a fumar y a tomar, tampoco lo hice, porque yo he comprendido una cosa, que si tú quieres, lo haces, pero si no quieres, aunque te pongan la bebida y te pongan los cigarros y te pongan lo que sea, no lo haces. Entonces decidí seguir a Cristo y desde entonces he seguido al Señor y Él me ha enseñado exactamente, ¿no? Tener el dominio propio, el control de las cosas, de las situaciones. Es verdad que cada día tenemos pruebas y este es un testimonio de los muchos que yo puedo compartirles, porque he visto la mano de Dios en mi familia, con mis hijas, conmigo misma, con los milagros que Él ha hecho. Es vivir en fe, Paula. Te agradecemos mucho. Antes de pasar a este milagro que queremos que compartas, que de todos esos queremos tal vez el de tu hija que nos estabas comentando. Entonces, pero antes de pasar a eso, yo te quiero mostrar esta parte que tú tal vez has visto. Tal vez tú fuiste lastimado por una persona que decía denominarse cristiano, pero tenía una religión y no una relación con Dios. Cuando una persona no se está comportando de acuerdo a lo que Cristo enseñó para seguirlo como discípulos, entonces te estás enfrentando a una persona que tal vez con tantas heridas está intentando seguirlo. A lo mejor te encontraste con una persona que está dentro de su proceso de formación como discípulo de Cristo y entonces ha sido lastimado por personas. Tú no has sido lastimado por Dios. Tú no sufriste violencia por parte de Dios y no es una cuestión que es que Él te haya abandonado. Ahora voltea hacia atrás y ve el carácter que tú tienes. Cómo puedes abrazar a los demás, cómo esa fortaleza te fue dando toda esta personalidad que ahora tienes. Y precisamente por eso podrás ayudar a otras muchas personas con este proceso que estás viviendo, porque sí, estamos en un mundo lleno de este tipo de acciones y aquí estamos, pero de la mano de Dios tú puedes hacerlo distinto. Y Él dice, clama a mí que yo te responderé. Él le respondió a Paula. Y entonces en esto Paula que estamos, cuéntanos un milagro que nos quieres compartir. Este es uno de los muchos milagros. Para empezar, Él me regresó la vida a mí. Pero pues yo a los 34 años me casé, tuve mi bebé
mi segunda bebé, que ella al año y medio fallece en mis brazos. Y bueno, yo desde los 16 años empecé a confiar en Dios y a dejarle todo en las manos de Dios. Pero cuando tengo este milagro, que es una cosa tremenda y extraordinaria, mi niña se me muere en mis brazos. Le dio a ella uno de los granitos que sale por dentro. Varicela. La varicela le dio a la grande, pero por fuera, y a la pequeña le dio por dentro. Entonces fue tan grave que mi niña fallece en mis brazos. Tenía año y medio mi niña. Entonces yo estaba sola con la otra niña nada más. Mi esposo había salido a comprar una medicina. Y en ese lapso de tiempo que él va a comprar la medicina, no la encuentra aquí, se va a otro pueblo y otro pueblo. Yo tengo a mi niña en mis brazos y veo cómo se desvanece, cómo le deja de palpitar su corazón. Y yo empiezo a gritar como loca. O sea, Señor, mi niña se me va, mi niña se me va. Y la cargo, la muevo y ella desvaneciéndose, de tal manera que ya no tenía vida. Le tocaba yo el pulso, ya no tenía pulso. No la podía sacar porque apenas la había bañado. Entonces yo sabía que si la sacaba le podía dar una pulmonía o algo así. La siento en mis brazos cómo se va desvaneciendo y empiezo a gritar como loca. Y Señor, mi niña, Señor, mi niña. En ningún momento salió de mis labios el decir, ¿por qué, Señor, te la llevas? O sea, no salió, sino decía, Señor, mi niña, yo la quiero conmigo, Señor, mi niña se me va. Cuando ya siento que, mire, el tiempo no lo sé, porque cuando ella fallece en mis brazos, entré en shock. Y en visión, vete tú a saber si era una visión, yo no sé qué era, pero entré en shock y lo que vi fue la cajita blanca, una cajita blanca y la gente entrando a mi casa para consolarme. Era una visión, o sea, yo estaba parada con la niña, pero yo veía a la gente que entraba y me daba el pésame y veía la cajita blanca. Y sí, yo decía, sí se murió porque ya está en la cajita. O sea, sí, ¿cómo? O sea, no, es una... Tú estabas viviendo esa experiencia. Sí, lo estaba viviendo aun cuando no estaba pasando. O sea, yo decía, ¿qué fue lo que pasó? O sea, sí está en la cajita mi niña. Y cuando yo la vi en la cajita, yo decía, Señor, gracias porque me la prestaste año y medio. Yo la quiero conmigo, pero es tuya. Si tú te la llevas, Señor, gracias. Créanme que esto es difícil hacerlo hoy. Es muy difícil hacerlo, pero yo lo hice. Y Señor, gracias. Y aquí está. La puse cuando pasó eso de la visión, la puse en la cama y la acomodé en la cama. El llanto no me paraba, el dolor no me paraba, pero yo la dejé y me hinqué entre ella. Y dije, Señor, gracias porque me la dejaste un año. Gracias por Nabetse, Señor. Gracias. Y no sé cuántos gracias di. El chiste es de que la vuelvo a agarrar en mis brazos y la acomodo sobre mi pecho. Y empiezo a llorar y dije, Nabe, gracias, hija. Gracias porque estuviste conmigo este tiempecito. Gracias. Y la empecé a acariciar. La volteo y le veo su carita, ¿ya? Así, desvanecida. Y cuando empiezo a sentir su movimiento, y me empieza a entrar en calor y yo le empiezo a moverla y le digo, Nabetse, hija mía. Y le empiezo a tocar su carita y empieza a reaccionar. Y empiezo a moverla más fuerte. Y le digo, Nabetse. Y la cacheteaba yo despacito. Cuando reacciona ella completamente, ve hacia el cielo y señala con su dedito y me dice, Ma, bebé. Yo no sé qué vería, yo no sé qué vio, pero ella me señalaba al cielo diciendo, bebé. La toco, me la pongo en mi pecho y empiezo, Señor, gracias porque me la regresaste y aquí la tengo, Señor, gracias. Empezó ella a pararse
El chiste es de que llega mi esposo y le platico y me dice, vamos a llevarla de emergencia al hospital en donde nació. Y le digo, dice, vamos a llevarla para allá, corre, súbete a la camioneta y vamos a llevarla, no sé qué le esté pasando a mi niña, no sé. Bueno, íbamos en el camino y la llevaba yo en mis brazos y ella se puso bien así, se acomodó y así yo ya la veía sana, Llego al hospital de urgencia, rápido, métanla. Estaban atendiendo a una señora que estaba dando a luz, no me pudieron atender y yo fui, ¿qué creen? Que yo fui hacia una capilla en donde había muchas imágenes y me puse a un lado de varias imágenes que había, enderezo a la niña y empieza a vomitar y se vomitó ahí en las imágenes que había y yo tenía una vergüenza, dije, ay, me van a ver, ya se vomitó la niña en las imágenes y no, cuando me llaman, señora, venga de urgencia ya, y me quitan a la niña porque era de urgencia que tenían que atender, me quitan a la niña y la doctora me empieza a regañar y me dice, señora, usted nada más nos hace perder el tiempo. Le dije, mi niña se me estaba muriendo o se me murió, yo decía, ya se me murió mi niña. Ay, señora, dice, su hija no tiene nada. Tiene nada. Ajá, me dijo, ¿cómo? Y me empezó a regañar, que dice, no tiene nada. Mira, está bien, tiene su pulso bien, está todo bien. Y yo en lugar de enojarme dije, Señor, gracias por mi niña, gracias, Señor, gracias. Yo empecé, no me dieron ni medicina ni nada para ella. Esto es algo grandioso que yo lo viví, yo no puedo decirles mentiras, yo lo viví, lo sentí, le di gracias a Dios por ello. Y yo creo que casi que escuchaba yo al Señor decir, ahí está tu niña, ahí está, no aguantas nada. Y ahí está mi niña, tiene 19 años, es la que entró. Wow. Wow. Y ese es el Dios que nosotros queremos presentarte. Un Dios que transforma vidas, un Dios que da paz, un Dios que te abraza en amor, que te da tranquilidad. Ese Dios el que nosotros te queremos decir, síguelo también, porque Él te está hablando. Insisto, tú no escuchas la palabra de Dios por casualidad, tú no escuchas su obra por casualidad y tal vez estás meditando lo que Paula nos ha dicho hoy y tal vez está diciendo, no creo que sea tan cierto. Así como decíamos nosotras en algún momento, no creo que esto pueda pasar, no creo que Dios exista. Y Dios es tan real con que puedes tener una comunicación con Él como tenerla con un amigo. Te invito a que tú le hables directamente, a que tú le pidas directamente y que si tienes algún reclamo, también se lo hagas. Es muy válido. Señor, ¿por qué me sucede esto? Yo no entiendo. Yo quiero escucharte. Yo quiero tener una relación contigo. Ven en la agusticidad. Ten ese de repente también, porque tú también puedes. Y a lo mejor estás como gato, es que yo no quiero cambiar. No lo vas a hacer tú. No lo vas a hacer tú. Porque sabes que si no serías un hipócrita. Por eso vas a conocer tal vez muchas personas cristianas que digas, son unos hipócritas. Sí los hay, pero esperemos que no seas tú. Ven, sigue a Cristo, sigue a Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Algún comentario que quieras hacernos, Paula? Bueno, que Dios es eterno, Dios es bueno, Dios es misericordioso y que Él se muestra a quienes le buscan y a quienes le aman y a quienes le sirven. Y tenemos tanto que decir de Él, tantas cosas buenas y maravillosas que no me canso de predicar a Jesucristo con quien me encuentre o con quienes me encuentre. Gracias por compartir, Paula, porque sabemos que esta exposición que nos has hecho de la obra de Dios será de bendición para la persona que nos escucha. Y tú, si a alguien le servirá esta entrevista, este comentario que nos hizo Paula y tú sientes que en el corazón le va a servir a alguien, compártelo. Y si te gustó, también danos like en las diferentes aplicaciones, Apple Podcasts, Spotify y YouTube. Te invitamos también a que nos hagas un comentario porque queremos saludarte. Además de eso, les damos las gracias a todo el equipo de producción, Paola Rueda, Richard Cuevas y también a Memo Reveles. Un abrazo, nos vemos para la próxima. Adiós. A los pies de la cruz rindo todo.
asombrado estoy, asombrado estoy.